Buenas tardes, gente del voleibol, ¿cómo les va? Acá directo desde Cuenca, Ecuador. Y hoy para escuchar a un gran amigo vamos a bajar al sur del continente, ¿sí? Nos vamos a ir para la zona de Chile. Ahí nuestra querida Santiago, hermosa Santiago, ¿sí? Me recibió allá en el 97 cuando tuve la posibilidad de hacer el Internacional 1 con el gran Chirico. ¡Qué aventura esa! Y bueno, en el 95 lo conocí a Cristian en uno de los primeros cursos que Velasco estaba dando en nuestro país. Eh, una persona espectacular, genial. Y bueno, antes de darle la palabrita a él, vamos a hacer una presentación. Permiso. Ahí está la plaquita que lo presentamos a nuestro amigo Cristian, que nos va a hablar sobre metodologías, diferentes metodologías de enseñanza del voleibol, ¿ok? Y vamos a leer un poquito sobre su currículum. Es profe de Educación Física en la Universidad de Concepción de Chile, magíster en Entrenamiento Deportivo en la Universidad Mayor de Chile, postulante a doctor en Educación Deportiva y Ciencia del Deporte en la Universidad de Baja California, México, y entrenador FIB Internacional Nivel 2. Dentro de sus actividades profesionales, desde el 85 al 98, entrenador de la Universidad de Concepción, Chile, del 99 al 2003, entrenador del Club Deportivo Universidad Católica de Chile, donde tiene ahí su amorcito, ¿sí? Por la camiseta, por los colores. 2007 a 2008, entrenador del Club UPCN de Argentina. 2003 a 2009, estadístico, asistente técnico y entrenador de selecciones nacionales federadas en el voleibol masculino de Chile. Aguántenme que vamos a agregar a dos personas más. Daniel Maleta, entre ellos, Alex. 2015-2019, entrenador de Selección Nacional Universidad de Chile, y participación en los Juegos Olímpicos Universitarios de Corea, Taiwán e Italia. Ahí me contaba el otro día, experiencias maravillosas con esos chicos. 2011-2020, entrenador de voleibol de la Universidad Andrés Bello de Chile, en la actualidad. Y del 2010 al 2020 es profe en la Universidad Metropolitana de Ciencia y la Educación de Chile. Cristian, bienvenido, un gustazo presentarte, ¿sí? No solamente como entrenador de vóley y como colega, sino como un gran amigo. Un gusto. Bueno, Leo, buenas tardes a todos. No sé si hay damas presentes, buenas tardes a todas también. La verdad es que es sumamente difícil hablar desde esta silla, digamos, desde esta posición, después de todas las personas que han pasado por este canal, digamos, por esta vía. Entrenadores de mucho nombre, entrenadores de mucha experiencia, personas que han vivido toda su vida en función y alrededor del vóley, personas que han tenido experiencias internacionales muy lindas. La verdad es que es muy difícil para mí estar aquí compartiendo las experiencias con ustedes, porque la vara está absolutamente alta respecto de lo que se ha hecho hasta el momento, ¿sí? Cuando Leo me invita a esta participación, yo digo, bueno, después pienso de qué puedo hablar. En realidad, soy entrenador de voleibol hace muchos años. Digo, ¿de qué puedo hablar? Bueno, las cosas que me gustan. Una cuestión que me gusta mucho es el tema del liderazgo, pero he escuchado muchas ideas, muchas cosas en estos 2 meses que hemos estado encerrados. Yo ya llevo más de 2 meses encerrado. Y la verdad es que me gustaría compartir con ustedes algunas cosas para hacer reflexionar y hacer pensar, digamos, respecto de cómo enseñamos y de qué herramientas utilizamos. Pero más allá, yo no les voy a hablar de técnica, no les voy a hablar de táctica, sino que voy a hacer un recorrido básicamente por una serie de cuestionamientos, ¿ya? Por una cuestión reflexiva, una reflexión que hago yo, ¿sí? Que hago yo, bueno, que vengo haciendo hace mucho tiempo y que con esta pandemia, ¿no es cierto?, y con esta emergencia sanitaria me he puesto a reflexionar mucho más y he tenido muchas más oportunidades de hacer. Mucho de lo que yo les voy a compartir ahora pertenece a otras personas que me han hecho pensar a mí en estas cosas, ¿sí? Algunas cuestiones importantes. Hemos escuchado mucho últimamente, tenemos un grupo ahí con el que nos juntamos una vez por semana a reflexionar algunas cosas, con Daniel Castellani, por ejemplo, y de Daniel he recogido muchas ideas valiosas
¿ya? Así es que ahí también voy a compartir algunas cosas de él. Y también voy a compartirles cosas de un grupo de estudio que tenemos que se llama Grupo Testa Chile, que lo lidera Luis Testa, que recorrido entrenador argentino de muchos años, y que nos está ayudando, ¿no es cierto?, a crecer como entrenadores aquí en Chile, básicamente, porque este grupo es de puros chilenos y este grupo Testa Chile lo invitamos a él y él nos hace de especie de Uruguay. Y también algunas cuestiones que recojo de mis estudiantes primero, después asistentes y finalmente colegas hoy día con los que me junto regularmente, varios de ellos pertenecen a este grupo de estudio, y que me comparten algunas de sus ideas respecto del trabajo entrenador, me comparten algunas cuestiones que a ellos les pasan en el día a día. ¿Sí? Entonces, obviamente también hay cuestiones de mi experiencia, sin duda, pero este es una recogida de información y sobre todo estos últimos días. ¿Sí? Eso quiero que se haga notar, digamos, y que no todo lo que está ahí es autoridad propia, digamos. ¿Sí? Y yo me hago, bueno, y ahora les empiezo a compartir, digamos, la presentación. Me hago una serie de preguntas y cuestionamientos que me gustaría compartir con ustedes, ¿sí? Y parto de algunas cosas que son preliminares desde mi punto de vista, ¿sí? El ser humano debe estar siempre en el centro del proyecto, ¿sí? Nuestra sociedad es una sociedad sumamente competitiva al día de hoy, es una sociedad individualista, ¿sí? Yo me imagino que estas cosas que pasan aquí en nuestro país pasarán en otros países también, en algunos se acrecienta más, en otros no tanto, pero nuestra sociedad está muy competitiva, está muy individualista, muy materialista, y se nos ha olvidado un poco que el centro de las cosas tienen que ser las personas, tiene que ser el ser humano. Entonces, como entrenadores, como entrenadoras, lo primero que me llama a reflexión a mí es que debemos hacer todo en función de las personas con las que trabajamos, ¿sí? No olvidar sus emociones, sus aspiraciones, sus sentimientos, sus deseos, ¿sí? Es una cuestión absolutamente fundamental para mí y que es una de las tantas cosas que he aprendido con Daniel Castellani, que hemos compartido mucho en estos últimos días y estas últimas semanas, y es una cuestión que nos ha resonado permanentemente y en otras charlas también, digamos, y otras personas, otros grandes entrenadores también hablan mucho de la importancia de esto, digamos, ¿sí? De que no nos olvidemos nunca que trabajamos con personas, ¿sí? Otro cuestionamiento que debemos hacernos, o que yo me hago, y que yo los invito, digamos, a la reflexión. ¿Queremos enseñar o queremos que ellos aprendan? ¿Ya? Que es una cuestión importante de reflexionar, porque cuando nosotros hablamos de enseñar, ¿sí?, estamos centrando el foco de la discusión y el foco de la atención y la cuestión en sí misma en nosotros, porque somos nosotros los que enseñamos. Pero cuando queremos que ellos aprendan, entonces toda nuestra atención y nuestro esfuerzo y nuestra energía va a estar puesta en el otro, va a estar puesta en las necesidades del otro, va a estar puesta en lo que los demás necesitan, no nosotros, ¿sí? Vamos a desprendernos un poco de nuestro ego, en alguna medida, más o menos, y vamos a ponernos en función del otro, del que quiere aprender, del que desea aprender, o del que nosotros queremos que aprenda, ¿sí? Pero esta cuestión es importante porque el lenguaje es muy poderoso, ¿sí? Los países desarrollados en sistemas educativos, ¿sí?, han entendido esta cuestión muy bien y hacen que los niños aprendan y no centran la atención en el docente que enseña, ¿sí? Antiguamente, incluso cuando yo estudié en uno de los colegios donde yo estudié, había una tarima, un peldaño, en la sala tenía un piso, digamos, liso, y donde se sentaba el profesor y tenía su escritorio, había una tarima, un peldaño. Entonces el profesor estaba por sobre los alumnos, estaba por sobre los estudiantes.
era la figura central del proceso, ¿sí? Eso cambió ya hace mucho rato para los países desarrollados, para nuestros países todavía no ha cambiado mucho, o cada vez nos ha costado mucho ese cambio. Hemos leído mucho y hemos ido muchas veces, los especialistas de la educación en el país van a Finlandia, van a Corea, van a un montón de lugares donde la educación es muy desarrollada, y la verdad es que después no transferimos mucho eso al día a día, ¿sí? Entonces es una cuestión que ahí hay que hacer un clic de reflexión, ¿sí? Vamos a centrar este proceso en nosotros y en nuestras capacidades y habilidades y con nuestros conocimientos, o lo vamos a centrar en el que está aprendiendo, ¿sí? Ese también es un tema de reflexión. Después tenemos que posicionarnos, digamos, tener un acto de empatía y pensar en quién es ese elemento, ¿sí? ¿Quién es ese ser que queremos que aprenda? ¿Sí? ¿Cuáles son sus aspiraciones, sus deseos, sus necesidades? ¿Sí? Porque en función de esto, si nosotros logramos descifrar todas estas cuestiones, quizás vamos a tener mucha más facilidad en el aprendizaje, y quizás vamos a tener el día de mañana, si es una propuesta, ¿no es cierto?, nuestra como entrenadores de querer ganar, quizás podamos ganar porque vamos a haber centrado nuestro foco de enseñanza, digamos, o el proceso de aprendizaje en el que aprende, ¿sí? Y en todas sus necesidades, en sus habilidades, en sus capacidades, etcétera, ¿sí? Después, ¿hasta cuándo se puede aprender? Esta es una cuestión que también es importante de discutir, porque es probable, yo no me dedico hoy día, no me dedico a la formación, no me dedico a la enseñanza desde la iniciación, pero mis jugadores nunca dejan de aprender, porque nosotros nunca dejamos de aprender como seres humanos, aprendemos todos los días. Yo quiero compartirles que en estos 2 meses he aprendido como nunca había aprendido en toda mi vida de entrenador. Nunca había aprendido tanto, nunca había reflexionado tanto, porque he estado bombardeado todos los días, por una serie de exposiciones, de charlas, de conversaciones, de aprendizajes. Todos los días, y he aprendido un montón, y lo único que quiero, y lo comento siempre, lo único que quiero es volver rápidamente a la actividad para poner en práctica un montón de cuestiones que he aprendido estos días, un montón de cuestiones que me han hecho reflexionar, y un montón de cuestiones que me han abierto la mente y que me ha plan, ¿no es cierto?, para poder llevar a cabo en el momento que volvamos a la actividad, ¿sí? Entonces uno nunca deja de aprender. Esto es importante porque por ahí puede que alguno de ustedes o alguna de ustedes no se dedique a la iniciación o a la formación, pero el aprendizaje sigue siendo muy importante en los jugadores de categoría superiores, los mayores. Da lo mismo dónde. El aprendizaje es una cuestión constante. La mejora es una cuestión constante. Podrán disminuirse ciertas capacidades, ¿sí? Ciertas capacidades físicas, quizá el jugador hacia su retiro se irá haciendo un poco más lento, menos explosivo, pero la capacidad de aprender no la pierde. Por lo tanto, es una cuestión fundamental de tener claro de que siempre podemos ayudar a aprender al que está con nosotros. Siempre podemos ayudar, y nosotros también, además, digamos, nunca dejamos de aprender. Es una constante en el ser humano. Hasta los últimos días de su vida, el ser humano es capaz de aprender. Se han destruido muchos mitos respecto, ahora que están muy de moda las neurociencias, y que ha habido algunos pequeños avances en el estudio del cerebro humano. Se han derribado muchos mitos, como que llegaba un punto en el que el cerebro no aprendía más, llegaba un punto en el que el cerebro no crecía más, llegaba un punto en el que las neuronas, si se morían, no se renovaban, en que las neuronas tenían ciertos límites o ciertas limitaciones, y hoy día está ya desterrado ese mito,
y el aprendizaje es permanente y la plasticidad, ¿no es cierto? Se habla de plasticidad neuronal, es algo, es un concepto que nos habla a las claras de que el cerebro no deja de aprender nunca, ¿sí? Y de que ante diferentes situaciones a las que a nosotros nos sometan, eh, se generan nuevas conexiones neuronales que hacen que el cerebro nunca deje de aprender, ¿ya? Entonces, esta cuestión también es importante como una cuestión preliminar antes de entrar, digamos, de lleno al tema de qué vamos a hacer para que el otro aprenda. También es importante tener claro qué queremos lograr con el proceso deportivo. Esto lo digo porque hay entrenadores que se dedican exclusivamente a la formación, a la iniciación, y quieren llevarse algún rédito, quieren llevarse algún beneficio, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y quizás podrían acelerar ciertos procesos, ¿no es cierto? Acelerar la especialización o alguna cuestión, porque yo llego hasta aquí y de aquí me los quitan o de aquí no sigo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener claro qué queremos lograr con este proceso deportivo, ¿sí? Y sin olvidar la primera parte, que el ser humano es lo más importante de este proceso, ¿sí? Por lo tanto, hay que tener mucha claridad respecto de qué es lo que se va a querer lograr con este proceso deportivo, si se va a querer proyectar jugadores para una selección nacional, si se va a querer proyectar jugadores para que mejoren sus habilidades físicas, sus capacidades físicas, mejor dicho, si se va a querer potenciar a alguien para que el día de mañana sea un deportista medianamente destacado que pueda postular a una beca o a una universidad. Es decir, pues aquí hay una serie de cuestiones que van a responder básicamente a la realidad de cada uno, a la realidad donde yo me desenvuelvo y a mis objetivos que tengo como entrenador. Esto también me parece relevante y es una de las cosas que he aprendido, que he escuchado y bueno, me ha hecho mucho sentido y he reflexionado mucho al respecto. Hay que contestar esta pregunta también. ¿Qué entrenador puedo ser qué tipo de entrenador o entrenador puedo ser? ¿Sí? ¿Cuáles son mis capacidades, mis habilidades, mis destrezas? ¿Para qué tengo más facilidad? ¿Para qué? Porque podría ser que alguien estuviera iniciándose en el tema del entrenamiento y tuviera claro que a él no le gusta mucho el trabajo con los niños. Entonces, obviamente, ese entrenador tendría que rápidamente dedicarse a las categorías superiores, qué sé yo, y no trabajar con los niños, las niñas más pequeñas, obviamente, por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces hay que tener claridad de cuáles son mis gustos, cuáles son mis fortalezas, qué habilidades tengo, qué destreza, ¿sí? Y qué cosas no me gustan, ¿sí? También eso es importante. Y después, una cuestión que es súper importante, ¿qué tipo de entrenador elijo ser? ¿Sí? Porque puedo tener habilidades para varias cosas, pero yo elijo ser de una forma o elijo ser de otra, ¿sí? Y en esto, una pequeña anécdota, cuando yo comencé a trabajar como entrenador hace muchos años atrás, yo había jugado muy poco al vóley, 3 años, empecé bastante viejo, y cuando empezaba a desarrollarme como jugador, mi entrenador se va del equipo y me ofrecen quedarme a mí con el equipo, me dan la posibilidad, ¿sí? Me estaba haciendo cargo yo de mis compañeros, cuestión que era un desafío bastante grande, digamos, porque yo no era un gran jugador, ni mucho menos. Entonces, hacerme cargo yo y liderar un grupo donde había jugadores muy buenos era un desafío importante. Y cuando yo empecé a dirigir el equipo, cuando dirigía en los partidos, gritaba mucho, me exaltaba mucho, era muy sanguíneo para dirigir y gritaba y retaba, hasta que un jugador me dijo que se notaba que a mí me gustaba mucho lo que estaba haciendo, que leía permanentemente, que me conseguía libros, porque el libro era lo que había en esos tiempos, no existía el internet obviamente, que estudiaba permanentemente las cuestiones distintas del entrenamiento, que planificaba con lujo de detalle lo que hacía. Se notaba que a mí me gustaba lo que hacía y el equipo confiaba en lo que yo hacía.
pero que se me notaba mucho y muy marcado que yo, el estilo que tenía era la imitación del modelo que yo había tenido, ¿sí? Que era mi entrenador, que era así, exaltado, sanguíneo, se ponía rojo de tanto rabiar, y me dijo, y no es necesario que tú seas así, porque nosotros te vamos a creer, aunque no nos grites, te vamos a creer igual, confiamos en ti. Y cuando me lo dijo eso un jugador, que ahí me dio una buena lección de en mis inicios, digamos, en realidad yo pensé que no tenía necesidad de ser así y cambié totalmente en mi forma de dirigir, porque elegí ser de otra manera. Elegí ser mucho más tranquilo, más calmado, y eso también le dio mucha más tranquilidad a mis jugadores en ese tiempo y les dio el espacio, digamos, para quizás cometer algún error o para estar tranquilos mientras disfrutaban del juego, ¿sí? Entonces, esa fue una cuestión importante. Yo creo que de repente uno debe elegir qué tipo de entrenador debe ser, ¿sí? Debe pensar en eso realmente. Respecto de los niños y las niñas, ¿qué necesidades tienen? ¿Sí? Hay que pensar en esto. ¿A qué vienen cuando hacen deporte? ¿Sí? ¿A qué vienen generalmente los niños cuando hacen deporte? Vienen a divertirse, sin ninguna duda. ¿Ya? Los niños, las niñas pequeñas, pequeños, no vienen pensando en ser el mejor jugador o jugadora del mundo, no vienen pensando en un futuro contrato, digamos, profesional, no vienen pensando en rendimiento, no vienen pensando en el triunfo, en la victoria, en el éxito. Ellos vienen pensando en el disfrute, en el goce, en el pasarlo bien, en ser felices. En eso vienen pensando cuando vienen a hacer deporte. A veces, vienen porque viene un amigo, una amiga y se suman, nada más, y se suman. Pero una vez que están ahí quieren pasarlo bien, no quieren ser sometidos, digamos, a ningún tipo de tortura ni a ningún tipo de cosa desagradable. ¿Ya? Entonces, hay que tener perfecta claridad de eso, ¿sí? ¿Para qué? Para después, entonces, empezar a construir el proceso de entrenamiento y el proceso de preparación deportiva pensando en a qué vienen los niños y las niñas al deporte, ¿sí? Y también hay que pensar por qué se van del deporte, ¿sí? Es una cuestión que también hay que tener claro, ¿sí? Si uno tiene claras estas dos cosas, a qué vienen y por qué se van, efectivamente uno puede orientar el trabajo en la dirección correcta, ¿sí? Y eso es algo que hay que estar atentos permanentemente y hay que tener claridad en estas dos cuestiones para no perder el entusiasmo, bueno, y para lo que significa, digamos, hacer un esfuerzo para que después los niños se vayan, ¿sí? ¿Cómo se puede facilitar el aprendizaje de estos niños si lo que quieren es venir a divertirse? ¿Sí? Una cuestión que también tenemos que tener presente, que lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero tenemos que tener presente eso. ¿Cómo podemos facilitar su aprendizaje? ¿Sí? Y también no tenemos que perder de vista en cómo nos ven ellos a nosotros, ¿sí? Los niños y las niñas, cómo nos están viendo permanentemente, ¿sí? Todos ustedes saben, todos los que se dedican y las que se dedican a esto, saben perfectamente la importancia del entrenador. Primero, en la escuela, la importancia del profesor o profesora de educación física, que somos diferentes. Yo soy profesor de educación física y somos diferentes, ¿sí? Porque andamos de uso, porque andamos de corto en el verano, porque andamos de zapatilla todo el tiempo, nunca nos ponemos corbata, y eso genera un clima diferente con los niños y las niñas en la escuela. Genera un cierto grado de confianza. Además, nuestra actividad con ellos es de hacerlos sentir felices y pasarlo bien. En un aula, encerrados, hacinados muchas veces, uno encima de los otros, con un profesor que básicamente hace siempre lo mismo y tiene una alta exigencia cognitiva, ¿sí? Muy, muy baja exigencia o muy bajo desarrollo afectivo en las clases, muchas veces. ¿Sí? Yo estoy hablando de una enseñanza tradicional, como la que les comentaba hace un rato atrás. Nosotros tenemos muchas ventajas para
tener esa cercanía, ese feeling positivo, ¿no es cierto?, con los niños y las niñas. Entonces tenemos que aprovechar eso, cómo nos ven a nosotros. A los entrenadores todos sabemos que hemos sido muy importantes a veces para nuestros jugadores, para nuestras jugadoras, muy importantes en su desarrollo deportivo y en sus desarrollos personales, ¿sí? Entonces esa cuestión también hay que tenerlo claro. Cuando se trabaja con niños y niñas, siempre nos están mirando, siempre nos están evaluando o valorando, ¿sí? O nos están criticando, ¿sí? En función de las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Eso es una cuestión muy, muy importante. Y bueno, el entrenador, obviamente, tendré que pensar yo cómo soy como persona, qué me gusta, qué no me gusta, cuáles son mis capacidades, mis habilidades. eh, si tengo el don de la palabra, podré usar ese don de la palabra para comunicar mejor, sin duda. Si me cuesta hablar, tendré que buscar la forma de mejor comunicarme o tener un capitán muy activo. Si, si tengo fortalezas en esto, bueno, aprovechar esas fortalezas, pero desde el punto de vista personal, cómo soy como persona. Esto es una cuestión también importante. ¿Qué cosas me hacen sentir bien? ¿Sí? ¿Con qué cosas me siento cómodo? Y con qué cosas obviamente no me siento muy, muy cómodo. ¿Qué proyecto de vida tengo? Cuando esto, obviamente, esto es no digo absolutamente, pero principalmente para los entrenadores más jóvenes que van comenzando en una carrera, nosotros que tenemos unos años más, no digo yo que peinamos canas, porque ya no tengo ni canas, digamos, pero eh, eh, ¿qué proyecto de vida? Porque quizás alguien pudiera perfectamente aspirar a dirigir un equipo donde haya mucha dificultad social, porque ese es su centro de vida, el desarrollo social, la cuestión social por sobre todo, y quizás eh, orientar sus esfuerzos hacia eso, porque es como proyecto de vida, ¿sí? que yo tengo. O aspiro a irme a Europa, bueno, entonces tendré que trabajar en función de ese proyecto de vida, tendré que trabajar como entrenador en función de ese proyecto, ¿sí? Eso está todo relacionado, digamos. Pensar en que las metas profesionales, ¿sí? Esta cuestión, aquí yo creo que la mayoría, todos nos hemos propuesto en algún momento ciertas metas y esas metas, para lograr esas metas tenemos que hacer ciertos esfuerzos, ciertos compromisos, tenemos que dejar ciertas cuestiones también un poco de lado a veces. Eh, yo- Acá en Chile se trabaja mucho, pero no se juega tanto como en Argentina, por ejemplo. Yo tengo muchos amigos argentinos y la verdad es que admiro, digamos, esa pasión que le ponen, admiro ese trabajo permanente, eso de la venta de las empanadas, ¿no es cierto?, de la venta de la pasta flora en los partidos, para juntar plata para el viaje, para juntar plata para las camisetas, para juntar plata para las pelotas. eh, y eso tiene relación, digamos, con las metas profesionales que yo también tengo, digamos, que hasta dónde quiero llegar, cuál es mi plan, digamos, como entrenador, ¿sí? Insisto que quizás varias de estas cuestiones, si la audiencia, digamos, tiene un poco más de años, obviamente que ya están resueltas. Si hay ahí por ahí algunas personas un poco más jóvenes o que están empezando, bueno, sin duda que esto también les va a hacer reflexionar un poco más y les va a resonar más, ¿sí? Y también tener claro qué es el éxito para mí, ¿sí? ¿Y por qué me refiero a esto? ¿Por qué me refiero a esto como una cuestión de hacer primero una movida de piso, digamos, en todos nosotros, una movida de piso? Voy a enseñar vóley, sí, pero primero tengo que plantarme desde una posición. Y, por ejemplo, yo sé que las autorreferencias no son buenas, pero como me toca hablar a mí, les comparto que cuando yo empecé a trabajar como entrenador quería ser el mejor. Siempre quise ser el mejor. Y me fue muy bien en los cursos que hice. Hice mi curso internacional 1 en Paraguay.
saqué el segundo lugar, quedé un poco frustrado porque yo creía que me merecía más. Cuando fui a Argentina, el 94, a Córdoba a hacer el nivel 2, saqué el primer lugar y habían muchos argentinos, bueno, la mayoría eran argentinos, había gente de otros países también, y saqué el primer lugar. Y yo era un tipo feliz, chocho, porque estaba cumpliendo con mi deseo de ser el mejor. Hasta que llegó un punto en mi vida, y bueno, y gané muchas cosas, sin duda, gané muchas cosas, gané torneos, gané campeonatos, ascendí en la escala de los entrenadores en Chile, dirigí las selecciones nacionales, fui a 3 Juegos Olímpicos universitarios, pero llegó un momento que me di cuenta o pensé mucho más profundamente quizá, en que en realidad no me interesa hoy día ser el mejor, hoy día lo que me interesa es ser lo mejor que yo pueda hacer, ¿sí? Y yo formo futuros profesores, entonces ese alto espíritu competitivo que yo tenía, cuando uno forma profesores, los profesores no salen a la vida a competir, los profesores salen a la vida a ayudar a los niños a ser felices. Esa debería ser la misión principal. Por lo tanto, eh, indudablemente que me cambió el chip a mí respecto de esta cuestión y hoy día para mí el éxito es sinónimo de felicidad, digamos, ¿sí? No de levantar trofeos, digamos. El éxito que hasta el día de hoy sigo siendo entrenador y a mí me pagan en la institución donde yo trabajo principalmente para ganar, y no dejo de aspirar a ganar, sin duda, pero ya no es lo más importante para mí. Hoy día hay cosas que son más importantes que eso en mi trabajo como entrenador, ¿sí? Hoy día yo he reflexionado mucho más respecto de las cosas que ya les dije al inicio y de que el ser humano siempre tiene que estar en el centro del proyecto, ¿sí? Esta es una cuestión también que yo me imagino más de alguno la ha sufrido o la ha disfrutado, ¿sí? Porque los niños y las niñas no vienen solos al entrenamiento, ¿sí? Sino que o no se autorizan solos a venir, digamos, a veces viven a 2 cuadras y pueden venir solos, pero siempre están en dependencia de sus padres, ¿sí? Entonces, también una cuestión importante desde el punto de vista del entrenador, cómo me relaciono con los padres, con las madres, cómo me voy a relacionar, ¿sí? Hasta qué punto quiero que intervengan, ¿sí? Y en qué es importante que intervengan, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre, cuando trabajé en escuela, en colegio, trabajé como entrenador y como profesor en colegio, y tenía reuniones con los papás y las mamás a comienzo de año, siempre les decía lo mismo. Por favor, papá, por favor, mamá, no castiguen a sus hijos, a sus hijas. Bueno, yo dirigía a mujeres en el colegio, no castiguen a sus hijas con el vóley. Cuando no tengan buen rendimiento académico, cuando no se porten bien en la casa, cuando hagan algo indebido, no las castiguen con el vóley. Castíguenlas hoy día sería, quítele el celular, quítele el computador, quítele el PlayStation, quítele las cosas que le pueden quitar, pero el deporte no, porque el deporte forja el carácter, porque el deporte sirve para construir trabajo en equipo, porque el deporte sirve para muchas cosas de experiencia de vida, ¿sí? Entonces, esa era una cuestión que yo quería que ellos intervinieran en eso, ¿sí? Y que fueran activos en estimular la participación, pero que no me los restaran cuando, por algo ese motivo, se merecían, digamos, una restricción, ¿sí? Y también, bueno, cómo me gustaría que intervinieran. A veces hay papás o mamás que son muy activos y muy activas y que efectivamente son de mucha utilidad al desarrollo del proyecto. Son de mucha utilidad porque tienen contacto, pero también hay que tratar con cuidado eso de que no pasen los límites en el sentido de que no se sientan con más atribuciones de las que uno les da, ¿sí? Porque por el solo hecho de que sí, oiga, profe, ¿sabe qué? Mire, yo me puedo conseguir unas camisetas, bien, perfecto, pero hasta ahí nomás, es decir, consígase las camisetas, muchas gracias, le vamos a estar siempre agradecidos, pero el hecho de conseguir las camisetas
no le va a permitir sentarse al lado de la banca conmigo y empezar a gritarle a los niños. ¿Sí? Entonces es una cuestión que hay que tener en cuenta. Y por supuesto también cómo puedo ayudarles yo a entender y a llevar el proceso deportivo de los hijos. ¿Sí? Esto es un poco de lo que yo les estaba hablando, de que no les resten posibilidades, de que los apoyen pero sin presionarlos, de que la mejor forma de apoyar a un hijo es haciéndole cariño y abrazándolo después de un partido, pero sin criticarlo, sin decirles cosas que no corresponden, etcétera, ¿sí? Y aquí me gustaría compartir un poquito esto con ustedes para que vean de lo que hablo. Cristian, yo no lo veo, ¿eh? ¿No están Acá viendo? tampoco, Leo. No, no lo estamos viendo. Entonces ya, lo dejamos. Creo que tenés que dejar de compartir, abrirlo para poder verlo. Lo tenés que abrir, ¿sí? Ahora, para después compartirlo. Déjame. Me encanta, Cristian, por dónde encaraste esto, ¿eh? La verdad, fascinante. Déjame Muy bueno. buscarlo acá. Tranquilo. Ya, y tú dices que ahora vuelve a Ya compartir. lo tenés abierto, sí. Ahora buscas Sí. en compartir, ya lo tenés abierto y te va a dar la posibilidad de buscarlo donde se abra. ¿Lo ven ahí? Sí. Perfecto. No lo escuchamos. Yo no lo escucho. ¿No escuchas? No. Los videos generalmente se ven cortados. Bueno, ya no importa. Entonces vamos a dejar de compartirlo, no se preocupen. Perfecto. La idea son 3 minutos de un monólogo de un stand-up que habla de los padres asistiendo a ver jugar a sus hijos, digamos, ¿ya? Sí. Y de las brutalidades que hacen, digamos, y que no se dan cuenta que en el fondo lo más importante son los niños y no ellos, digamos, ¿sí? Claro. Básicamente era una cosa bastante graciosa que me hubiese gustado compartir. A tu nivel personal, Cristian, ¿cómo pones esos límites? ¿Qué haces? ¿Una charla al principio y dejas en claro el tema del límite? Con respecto a los padres, ¿no? No, la verdad es que cuando yo trabajé a nivel escolar, bueno, y también después en clubes, en categorías menores, nunca hablé con los padres en especial, nunca hice una reunión para eso. Pero cuando un padre o una madre venía y me decía algo, yo le rayaba la cancha inmediatamente, nunca tuve problema con eso. Entiendo. Y de hecho, una vez vino una madre y me dijo, profesor, mire, la verdad es que yo quería conversar con usted. Yo ya sabía para dónde iba la cosa, digamos. Claro. Entonces me dijo, yo quiero saber cuándo va a jugar Natalia. Entonces yo le dije, mire, ¿sabe, señora? Yo no le doy explicaciones ni a mi jefe de aquí en el colegio. ¿Sí? Porque mi jefe me contrató porque confía en mis habilidades, en mis capacidades. Entonces yo no le doy explicaciones, pero le voy a dar a usted explicación, le voy a comentar por qué, porque usted está preocupada de su hija. Eso lo tengo claro. Natalia va a jugar cuando tenga que jugar, cuando esté preparada para jugar. Yo no la voy a someter a un estrés y a una presión antes de que ella pueda jugar. Yo no quiero que ella se sienta abrumada por la responsabilidad del equipo. No quiero, ella es muy pequeña todavía, está recién llegada, lleva 2 meses. Sí, me dice, pero es que viene a todos los partidos. Sí, y va a seguir viniendo a los partidos.
y va a seguir en la banca mirando a sus compañeras, porque así se aprende también. Y yo la voy a poner a jugar cuando Natalia esté preparada para jugar. Y yo le dije, créame que a mí siempre me gusta que todas jueguen, pero cuando puedan, ¿sí? Cuando yo estoy seguro de que ella no va a sufrir dentro de la cancha, entonces la voy a poner a jugar. Y efectivamente esa niñita yo la conocía bien porque estaba recién llegada y era súper tímida, temerosa, le costaba todo. Entonces, someterla a una presión así, claro, su mamá pensaba que ella se aburría, la niña no hablaba con la madre. Después vino el padre, como a las 2 semanas, eh, y me citaron a mí la dirección del colegio, que quería hablar este caballero conmigo, nos llevaron a un salón, entramos, y él me dijo, bueno, profesor, ¿qué pasa con Natal? Nada, le digo, yo está. Pero ¿cómo nada? Si no juega. Bueno, pues si todavía no puede jugar. Y el tipo me amenazó con que iba a hablar con la directora, porque él era muy amigo de la directora. Entonces yo le dije, mire, vaya, vaya, hable con la directora. Explíquele la situación de que yo no quiero que su hija juegue todavía, explíquele esto, que yo la estoy protegiendo a ella, no al equipo. Y bueno, y vea usted cómo le va. El tipo salió muy enfurecido porque yo, la verdad, no lo pesqué en absoluto, no, porque yo entiendo que esos padres, yo no sé si se fueron, no fueron, bueno, de hecho no fueron deportistas. Yo no sé si esos padres lo que quieren es verse ellos ahí reflejados y tener éxito ellos a través de sus hijos, o verdaderamente quieren que sus hijos, porque esa niñita era muy feliz en los entrenamientos, pero se estresaba enormemente, ¿sí? Claro. Y bueno, hasta el día de hoy sigue bastante estresada. Ella está bastante grande, es doctora, es médico, digamos, y- y le ha ido muy bien en la vida, qué sé yo, pero siempre tiene ciertos problemas de esa personalidad un poco tímida, digamos, ¿ya? Pero bueno, yo la verdad eh, no me preocupaba tanto de los padres, me preocupaba absolutamente de las niñas y ahí hacía mi trabajo, ¿sí? Claro. Eh, Vamos a seguir con Yo esto. sabés por qué No, te lo sí, pregunto, no, bueno, porque un intercambio, ¿no? Yo tengo la costumbre de cuando, antes de comenzar un proceso, tengo una reunión que hago con los atletas, ¿sí? Principalmente en divisiones inferiores, y también en esa misma reunión están los papás. Y dejo en claro esa situación. A ver, los papás pueden llegar hasta esto. Yo voy a tomar decisiones, me puedo equivocar, porque está dentro de las posibilidades de que un entrenador se equivoque cuando toma una decisión técnica, táctica, ¿sí? De que juegue o no que juegue, ¿sí? Y a mí me ha dado resultados. Yo antes no lo hacía y últimamente, por los vacíos legales que hay, ahora los entrenadores a veces estamos muy expuestos a este tipo de situaciones que a lo mejor, no sé, se te puede escapar una palabra dentro del contexto del entrenamiento, del partido, no sé, la situación de que juegue o no juegue, como decías vos, y a lo mejor el dejar sentada esa situación previo ayude, colabore. No digo que me salve, ¿no? Porque no es así. Después siempre hay eh, artilugios para escaparte de esas cosas. Pero yo creo como que me ha ayudado bastante. ¿Qué consideras vos de eso? ¿Podrá ser efectivo o crees que no es necesario? no, yo creo que debe ser muy efectivo, digamos, tener una reunión, es decir, es bueno, buenísimo tener una reunión con los padres y rayarles la cancha desde el principio. A ver, no quiero ser agresivo, digamos, No, no, no. Claro. explicarles el proceso, explicarles el plan y decirles que dentro de este trabajo hay ciertas normas y hay ciertas cosas que eh, se pueden hacer y otras cosas que no se pueden hacer. Hay y esperar y decirle a los padres qué se espera de ellos, a las madres qué se espera de ellas, es sumamente positivo, sin ninguna duda, digamos. Yo no Claro. lo hacía porque yo nunca sentí que tuve la necesidad, ¿ya? Porque me dejaban trabajar muy tranquilo en ese colegio. La verdad es que era un colegio un poquito exitista porque habían sido muy buenos en el pasado y habían pasado varios entrenadores que habían hecho mucho desastre y el jefe del departamento de educación física, que éramos colegas en la universidad donde trabajamos, me llevó y me dejó tranquilo, digamos, porque bueno, si él me llevó era por algo, ¿no? Claro. Y la verdad es que salvo ese matrimonio, salvo esos papás que eran muy aprensivos,
Nunca tuve problemas con nadie, es más, todo lo contrario, digamos, todo lo contrario. Los papás me querían bastante, digamos, porque veían que yo trataba muy bien a las niñas, veía que yo les exigía también bastante en la medida de sus capacidades. Y la verdad es que nunca tuve problemas con nadie, digamos, salvo Perfecto. ese caballero que era bastante especial, él, digamos. Después también otras personas me dijeron lo mismo, que no le hiciera caso, digamos, Claro. tipo medio prepotente, qué sé yo, pero la verdad es que no, nunca tuve problemas con nadie. Pero me parece que sí, es una buena medida la de hacer una reunión informativa al comienzo del año o al comienzo del proceso, digamos, y claro, y dejarle a todo el mundo claro qué se espera de cada uno. Un poco lo que yo les venía comentando, eh, a- en qué me gustaría que me colaboraras y en qué me gustaría que no te metieras. En qué me Perfecto. gustaría que Claro. fueras de ayuda y hay cosas en las que tú no vas a ser de ayuda, ¿sí? Entonces, esas cuestiones, sí, por supuesto, me parece extraordinaria esa medida, ¿sí? Y después, bueno, después de esa experiencia en el colegio, siempre trabajé con gente grande. Yo antes de eso, después de eso, siempre trabajé con gente grande que ya, todos independientes, digamos. Seguro. Cuando llegué a Santiago en el club, si bien trabajé con la categoría menor, que hoy día, no sé, serían sub-16, algo así, sub-17 o sub-18, no sé, por ahí. Trabajé con esa categoría, pero todos los chiquillos llegaban solo a entrenar y eran distancias grandes y todo, es decir, ya se mandaban solos y andaban solos por la vida. Es decir, tampoco, los papás, algunos los iban a ver jugar, las mamás, pero nada más, digamos. Claro. No tenían mucha interacción ahí con ellos. Y después siempre he trabajado con universitarios, entonces los universitarios Sí, con otro mayor razón ámbito, claro. se mandan solos. Claro, ahí uno no tiene casi no tiene contacto con los padres, digamos. Son muy pocos los padres que van a ver a sus hijos en el ámbito universitario o en el adulto, digamos, ver jugar vóley. Siempre los hay, digamos, pero son pocos. Entonces Entiendo. uno Gracias, Cristian. no tiene mucho problema con eso. Eh, tú, íbamos por aquí, me parece. Sí. Después, por último, te mando el video para que... Sí, te agradezco. Bueno, respecto del plan de trabajo, sin ninguna duda que uno tiene que tener metas y las tiene que tener claras, ¿sí? Esas metas se operacionalizan con los objetivos que uno se propone para cumplir con esas metas y obviamente tiene que tener ciertos métodos con los que va a llevar a cabo el plan, ¿sí? Y los métodos están compuestos por actividades, es decir, todas esas ejercitaciones que hacemos en los entrenamientos, eh, a qué nos llevan, digamos, ¿sí? Hay que tener claro en este plan de trabajo todas estas cuestiones. Desde el punto de vista del ser humano, como ya lo dije, ya hablé un poco, pero me extiendo ahora, primero, el jugador o la jugadora es y luego hace. ¿Qué quiere decir esto? Esto es de Castellani. Todos tenemos emociones, todos sentimos de una forma u otra. Y en función de cómo nos sentimos, vamos a cumplir mejor o peor una tarea que se nos encomienda. ¿Sí? Entonces, si yo tengo claro eso, yo tengo claro que primero es persona, primero es ser humano, primero siente y se emociona, y si tengo claro eso y le encomiendo una tarea, lo más probable es que si yo toco las teclas que son las correctas, va a haber mejores posibilidades, ¿no es cierto?, de éxito. Porque si no, eh, la cuestión se me va a complicar de una u otra forma, ¿sí? De una u otra forma, ¿sí? Entonces, eh, esto hay que tenerlo claro, ¿sí? Primero la persona siente, se emociona, se frustra, se angustia, se alegra, es feliz y después hace la tarea, después cumple con el objetivo, ¿sí? Pero primero hay una emoción que a uno lo mueve, ¿sí? Entonces, esto desde el punto de vista humano es muy importante, ¿sí? Esto también es de Castellani, ya lo repito a cada rato porque me encantó esta frase, me encantó, es la aceptación incondicional del ser. Yo te acepto como eres, yo te quiero a ti como eres, no te trato como un estúpido, no te digo, pero te lo he dicho 20.000 veces, ¿sí? Y todavía no entiendes, ¿no? Tendré que decírselo una vez más
para que mejore, para que no siga errando, para que supere el error, ¿sí? Entonces, primero yo acepto a mis jugadores como son. Después esto es importante, lo que viene ahora, porque yo sé que algunos que me conocen un poco, que están ahí pensando que este está vendiendo humo, porque lo conocemos, sabemos cómo es y cómo a veces exige los niveles. Sí, la exigencia no tiene nada que ver con la empatía. Uno puede querer mucho a una persona y no por eso no le va a exigir. Uno puede tener una sensación de un feeling muy bueno y uno puede querer generar un clima muy grato, pero no por eso vamos a dejar de exigir. Y no por eso vamos a dejar de exigir en la medida de que cada uno es posible que cumpla con una tarea, ¿sí? Entonces, esto es complejo, no es una tarea fácil, ¿sí? No es una tarea fácil. Aceptar al otro tal cual como es no es fácil, porque siempre nuestro ego, de una u otra forma, nos traiciona. Nuestro ego, de una u otra forma, nos hace pensar que el otro es el que está equivocado. Nuestro ego, de una u otra forma, hace que le traspasemos la culpa al otro y no aceptamos nuestra propia culpa. ¿Sí? Y sobre todo, bueno, mientras más exitistas somos los entrenadores, peor es esta cuestión, digamos. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, el equilibrio entre aceptar al deportista, a la deportista, al niño, a la niña, con toda su humanidad, aceptarla como es, pero no dejar de exigirle, porque en esta exigencia va a haber un progreso, ¿sí? Esa es una cuestión que tiene que estar dada, digamos, de manera lógica. Aquí hay una cuestión que leí hace muy poquito, hace muy poco, ¿sí? ¿Por qué abandonan el deporte los niños y las niñas? ¿Sí? ¿Por qué lo abandonan? Un psicólogo dice que entre el 30 y el 60% de los niños y las niñas que abandonan el deporte lo hacen a los 12 años. ¿Sí? Imagínense, entre el 30 y el 60% de los niños que abandonan lo hacen a los 12 años. Es decir, ya llevan, no sé, 3, 4 años de pegarle una pelotita o de hacer algo en el gimnasio o en la cancha y algo les pasa, ¿sí? Primero, cambian de deporte, ¿sí? Se van a otro deporte porque ya no les gusta más el vóley, les gustó el básquet o se aburrieron por algo en el vóley y se fueron al básquet, o algo pasó aquí que se fueron, pero se cambian de deporte. Después hay un abandono temporal, ¿sí? Y ese abandono temporal a veces pasa quizás por una alta exigencia académica, los niños empiezan a darle más prioridad a la escuela, al estudio, y como tienen menos tiempo, entonces dejan el deporte temporalmente y después vuelven, después regresan. Pero lo más preocupante es que hay abandono definitivo también, ¿sí? ¿Y por qué se produce ese abandono definitivo? ¿Sí? Porque disminuye la motivación. Ya la motivación es una cuestión que viene desde dentro. El estímulo viene de fuera. A mí me gusta el deporte porque me gusta. No sé explicarlo, pero me gusta. O me gusta este tipo de comida porque me hace feliz, me hace sentir bien. ¿Sí? O este tipo de libros me gusta, o este tipo de películas, pero es una cuestión que no sé explicar, pero la motivación es de dentro. Esa motivación en los niños a veces desaparece, ¿sí? O disminuye de tal forma que ya no quieren seguir en el deporte. También se van porque el entrenamiento es muy duro y ya no es satisfactorio, ya esa sensación de cansancio que era agradable antes, ya es una sensación de agotamiento, ¿sí? Entonces ya no es agradable, ya no es satisfactorio seguir entrenando porque los entrenamientos se han vuelto una cuestión muy, muy dura, ¿sí? Quizá en el ámbito nuestro esto no ocurre mucho porque nadie entrena tanto, digamos, en nuestros niveles como para que alguien definitivamente ya no quiera seguir yendo al club, digamos, ¿sí? Esto a veces les pasa, muchas veces pasa con los seleccionados nacionales, ¿sí? Que ya están cansados de tener solo vida para el vóley, ¿sí? A veces les pasa a algunos chicos que son seleccionados nacionales y que se retiran porque ya están agotados de tanto entrenar, ya no quieren saber más, digamos.
¿sí? También se retiran porque tienen una percepción propia, ¿no es cierto? Ellos se perciben a sí mismos como faltos de rendimiento, como con un rendimiento bajo, o que no mejoran. Y esto es importante recalcar que es una percepción que tienen ellos, ¿sí? A veces uno no le dice nada, pero ellos perciben que están rindiendo quizás menos que el resto, y ahí los entrenadores tienen que estar atentos para el estímulo, para la felicitación, para una palabra de aliento. Ahí, obviamente, ya lo hablamos, hay que conocer muy bien con quién se está trabajando. También se retiran los niños porque se le da una excesiva importancia a la competición, a la competencia. Y esto a veces asusta, frustra, porque como yo no soy titular, no juego, entonces no lo paso bien, porque estoy siempre en el banco, siempre en la banca y ahí no me muevo. Entonces, ¿y por qué no me muevo? Porque el profe lo único que quiere es ganar, ¿sí? Y a veces el profe podría tener un poquito mejor de ojo y quizá desarrollar a más de 6 o 7 jugadores, desarrollar a 8 o 9, y eso le va a hacer tener más éxito el día de mañana, o quizás a 2, no sé. Pero a veces los entrenadores le damos mucha importancia al hecho de ganar. Mucha importancia, centramos mucho nuestro trabajo, nuestra aspiración en el deseo de ganar, ¿sí? Y eso hace que muchos niños se vayan porque ven que no van a poder competir, ven que no van a ser de la partida, ven que no van a estar en el equipo titular. Entonces se van del equipo. El grupo ya no les motiva, ¿sí? Es decir, ya perdieron una motivación y a veces el grupo no los motiva porque no se sienten parte, tienen menos sentido de pertenencia, porque quizá se sienten en un menor nivel de rendimiento y eso los demás lo acrecientan, los o las niñas lo acrecientan y le empiezan a hacer bullying, digamos, y el entrenador no hace nada. Entonces, ahí hay que generar un buen clima de trabajo, hay que generar espíritu de equipo, ¿sí? También uno de los motivos del abandono definitivo es por bajo rendimiento, perdón, por bajo apoyo, ¿no es cierto?, de la familia, ¿sí? O poca valoración de los amigos respecto del hecho de la práctica deportiva. ¿Para qué vas a entrenar si no te van a poner? ¿Para qué vas para allá si quédate con nosotros? ¿Para qué? Entonces, esa cuestión también es fuerte, el grupo de pares es fuerte. Y bueno, y sin duda, si no hay apoyo familiar, es muy difícil que el chico o la chica sigan haciendo deporte, ¿sí? Y esto es lo más preocupante de todo, digamos, diría yo, esto es lo más preocupante de todos los motivos de abandono definitivo, por culpa del entrenador, ¿sí? Por culpa del entrenador, porque no se preocupa de los intereses del niño, y eso el niño lo percibe perfectamente, el niño se aleja, porque no se centra en el aprendizaje y se centra más en sí mismo, porque no felicita, no estimula, porque no agrada, porque no genera buen clima, porque no es transparente, no es honesto, se equivoca y no lo reconoce, y por un montón de cuestiones que los niños nos perciben fácilmente como somos y cuánto calzamos, digamos, ¿sí? Y eso, bueno, mientras más arriba es peor la cosa, porque mientras más arriba trabajamos, más honestos y transparentes tenemos que ser, porque los más grandes se dan cuenta mucho más todavía, digamos, ¿sí? Cristian, Sí. tenés una preguntita. A ver, Alex. Muy buenas tardes, profe Cristian. Vale, te saludo. Buenas. Primero, por hacer una preguntita, no sé si les pasará no sé si les pasará a mis compañeros también, pero a veces, de acuerdo a lo que usted nos habla sobre la exigencia y no la empatía, muchas de las veces nosotros, por ejemplo, a veces las deportistas, se me ha pasado, que a veces no quieren entrenar por muchos de los factores que usted ha expuesto, ¿no? Y se determina que es una gran deportista. ¿Qué toma de decisión? Aparte de no dejarla ir o dejar que tome esa decisión. O sea, me explico, ¿es pelear por la jugadora o dejarla ahí? O sea, ¿qué toma de decisión deberíamos hacer?
como entrenadores? Primero, antes de tomar una decisión, yo creo que habría que averiguar por qué la chica se Aló. quiere ir. ¿Sí? ¿Estoy con micrófono? ¿Me Sí, escuchan? sí, se escucha, sí, sí, perfecto. Ah, ya, ya. Antes de cualquier cosa, antes de tomar una decisión, antes de intervenir siquiera, yo primero averiguaría por qué se quiere ir. Y en función de esa razón, obviamente tomo decisiones. Si la chica se quiere ir porque yo le caigo mal y yo veo mucho potencial en ella, yo tendré que cambiar mi actitud. Yo tendré que transformarme en un entrenador más simpático, tendré que tomarla más en consideración, no sé, tendré que intentar no caerle mal. Porque si esa es la razón por la que ella se quiere ir y yo veo mucho potencial en ella y veo que puede transformarse en una excelente deportista, ¿sí? Si veo que es porque los padres le están exigiendo mucho más en lo académico, ¿sí? En los estudios, bueno, trataría de hablar con los padres y trataría de consensuar una fórmula para que ella se exigiera más en los estudios y que los padres a su vez confiaran en que ella lo va a hacer y efectivamente le permitan seguir haciendo deporte. Si es por el novio, porque está enamorada y no quiere saber nada más porque el novio no hace deporte, porque el novio hace otras cosas y porque quiere seguir al novio, ese es un tema mucho más complejo, digamos, más difícil, ¿sí? Cuando nos pasa, nos ha pasado a todos toda la vida, digamos, siempre nos ha pasado, tenemos un grupo de amigos y cuando uno se enamora y uno del grupo se enamora y se va por la vida y no lo vemos nunca más. Y eso pasa permanentemente, digamos. Entonces esas cuestiones son difíciles, ¿sí? Pero yo me interesaría en las causas, en los motivos, averiguar por qué esa chica se quiere ir. Si se aburrió porque le hacen bullying, entonces hablar con el equipo y solucionar ese tema en el equipo. Si ella piensa que que tiene un bajo rendimiento, demostrarle yo a ella que no lo está teniendo, que es una percepción que tiene ella equivocada y que efectivamente ella tiene mucho para dar y que puede transformarse en una muy buena jugadora. Es decir, yo actuaría de todas maneras, no dejaría que se fuera, pero va a depender cuál es el motivo y la causa por la que ella haya perdido esa motivación, ¿sí? Y como te digo, habrá situaciones en las que, no sé, se le murió la abuela. ¿Qué puede hacer uno en ese caso? Si la chica cae en depresión porque la abuela era todo para ella, la había criado la abuela de chica, qué sé yo. ¿Cómo uno puede intervenir en esas circunstancias? Quizás ahí uno podría asesorarse de un psicólogo, quizás podría buscar otras alternativas, pero hay ciertas causas que nosotros sí podemos abordar, y si esas causas son abordables por nosotros, tenemos que hacerlo. Y tenemos que buscar los mecanismos para que esa chica no se nos vaya. Eso de todas maneras. Y habrá algunas causas y motivos por los cuales nosotros no vamos a poder hacer nada, por más que queramos, ¿sí? Porque hay causas y motivos que escapan a nuestra posibilidad. Iba a eso, Cristian. El entrenamiento es muy duro y no hay satisfacción, dice el punto 2 de los abandonos definitivos. Es muy común que nosotros los entrenadores, principalmente cuando trabajamos como seleccionadores, ¿sí? Que hay que elegir, la frase, y no le gusta entrenar, y que se vaya. ¿Sí? No sé si entendés bien claramente la frase esa, porque es muy repetida de parte nuestra. Pero resulta que si ese jugador tenía mucha proyección, yo sí cambio el mensaje y lo voy a buscar al jugador y lo trato de sostener a cualquier manera. ¿Sí? Entonces hay una cuestión ahí, como decías vos, de ego del entrenador. Estaba pensando en eso. Sí, ¿no es cierto? Eso es muy egocéntrico, digamos. Claro. Que se vaya. ¿Y por qué? Bueno, porque yo soy más importante que ella. Ella no me va a venir a decir a mí qué tengo que hacer yo, que se vaya. Sí. Yo no voy a entrenar menos porque ella quiere entrenar menos, que se vaya. Claro. Ah, pero es que la tipa me va a hacer ganar. No, la voy a buscar. Claro, exactamente. Eso es puro ego, digamos. Eso es solamente ego, digamos. Y eso es lo que nos ahoga a veces a los entrenadores, el ego. Bueno, a las personas en general.
Sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde hay que hacer estas reflexiones profundas y hay que pensar que el centro del proyecto es el ser humano, hay que pensar en las emociones, hay que pensar en todas esas cuestiones que a veces, por más que queramos decirlo, no lo pensamos a veces. Y seguimos poniéndonos nosotros en este pedestal porque estamos por sobre los jugadores. Yo siempre digo lo mismo. Siempre digo lo mismo. Yo soy lo que soy y soy lo que he sido como entrenador, principalmente gracias a los jugadores y jugadoras que he tenido. Porque si no hubiese tenido esos jugadores y esas jugadoras, yo no hubiese tenido el éxito deportivo que he tenido. Correcto. Por más que hubiese estudiado, por más que hubiese querido, que me hubiese roto la cabeza leyendo, estudiando, preparando, dibujando, planificando, si no tengo los deportistas que se necesitan, va a ser muy difícil ganar. ¿Sí? Entonces, pero después de tenerlo, hay que ver cómo se les estimula, digamos. Y hay que, bueno, hacer toda esta cuestión de, no sé, prácticamente una autorreflexión profunda, digamos, no sé, casi espiritual, digamos, de qué tipo de persona soy, digamos, y hasta dónde quiero llegar en mis emociones y en el manejo de las emociones de los demás, digamos, para que efectivamente tengamos esta posibilidad de tener un buen clima, ¿sí? Perfecto. Desde el punto de vista del aprendizaje, ya un poco hablé de esto y debemos poner al que aprende como centro fundamental de atención, ¿sí? No nosotros, el que aprende, el niño, la niña, el jugador ya formado, porque sigue aprendiendo, digamos, pero ya le pega fuerte a la pelota, ya salta mucho, pero sigue aprendiendo, nunca deja de aprender. Ese es nuestro foco de atención, el que está aprendiendo, al que estamos direccionando en este aprendizaje, ¿sí? Esto es una cuestión de naturaleza humana. Antiguamente, los que son mayorcitos acá, ¿sí? No digo el Rulli Lancillota porque el Rulli es mucho más joven que yo, pero se decía antiguamente que la letra con sangre entra, ¿sí? Es decir, hay que dar palo porque cuando uno da palo, el niño aprende. Eso ya dejó de ser así en todas partes del mundo. Bueno, en casi todas partes, ¿sí? Cuando uno genera un clima agradable, el aprendizaje va a ser mucho más eficiente, ¿sí? Hay que corregir de manera positiva, no hay que castigar en la corrección, no hay que criticar en la corrección, no hay que tratar de estúpido al que lo hace mal 10 veces, ¿sí? Quizás algunos que están escuchando y que me conocen un poco más dirán, oye, este tipo es un hipócrita porque él es súper castigador y todo. Sí, efectivamente, he sido, pero he reflexionado mucho respecto de esto. He reflexionado mucho respecto de mi estilo de trabajo. Y si bien he tenido éxito, quizás hubiese tenido más éxito si hubiese tenido una mirada distinta respecto de esto. ¿Sí? Eh, entonces, corregir de manera positiva, ¿sí? Para que la persona se sienta bien. El feedback que uno le entrega a alguien puede construir o puede destruir, ¿sí? De una frase que le rodea a Manolo Concepción, un chico que es puertorriqueño, que trabaja en Estados Unidos, que nos dio una charlita que es muy buena, y me gustó mucho esta frase de él. El feedback puede construir o puede destruir. Tú a una persona le puedes decir, te salió mal, pero tienes que volver a intentarlo porque ya te va a salir. O le puedes decir, eres un estúpido, no te va a salir nunca. El feedback puede construir o puede destruir, ¿sí? Eres tan tonto que no te das cuenta, que te he dicho 40 veces que tienes que subir el codo y sigues sin subirlo, ¿sí? Mira, estás con el codo cada vez más arriba y vas a llegar a un momento en que vas a extender totalmente el codo. Son dos formas de decir las cosas. Obviamente estoy exagerando, yo creo que nadie le dice a un jugador 40 veces que es estúpido, digamos, pero esto de cómo corrijo, es una cuestión sumamente importante, ¿sí? Obviamente yo me voy a sentir mucho más complacido para aprender si se me quiere y se me respeta,
¿sí? Esto de que la letra con sangre entra ya no es, ¿sí? Hoy día es con cariño, es con amor, ¿sí? Y así es como debería seguir siendo, ¿sí? Y esta cuestión es clave, ¿sí? Así como el clima agradable es clave, esta cuestión es clave, ¿sí? Porque nosotros, los entrenadores, vivimos corrigiendo, vivimos detectando errores y los detectamos para corregirlos. Es una de nuestras principales tareas y funciones y roles de la vida, corregir, ¿sí? Pero el error es parte del aprendizaje, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando me equivoco, aprendo, ¿sí? Y aprendo porque me equivoco. Si no me dejan equivocarme, voy a aprender cada vez menos. Me van a limitar las posibilidades de aprendizaje. Si no me permiten errar, si quise arriesgar un poco más y erré, y cuando miro al banco, el entrenador me mira con cara de odio y me quiere matar y me quiere agarrar del cuello y me quiere ahorcar, no me voy a arriesgar la próxima vez. Y lo más probable es que se frene el aprendizaje, se frene el rendimiento por temor a equivocarse, ¿sí? Entonces, el error es parte del aprendizaje, ¿sí? Y al niño lo estimula mucho el desafío y el descubrimiento, ¿sí? Los niños aprenden todo lo que hacen desde bebés a través del descubrimiento, del ensayo y error. Aprenden a caminar, claro que, bueno, ahí hay una discusión un poco, los niños van a caminar sí o sí, digamos, ahí hay una discusión un poquito más profunda desde el punto de vista del aprendizaje y desde el punto de vista del cerebro, pero todo lo que aprenden los niños lo aprenden por ensayo y error, ¿sí? Si los niños meten los dedos en el enchufe y les da la corriente, no lo van a volver a meter, porque ya saben que eso hace daño, ¿sí? Si los niños se echan a la boca algo picante, la próxima vez no lo van a hacer porque ya saben que eso no les gusta, ¿sí? Entonces hay que permitirle a los niños equivocarse, porque a la medida que se les permite equivocarse, ¿sí? Van aprendiendo. Y no hay que olvidarse nunca de algo que yo siempre digo: el voleibol es un deporte de mucho error, porque tiene 6 fundamentos técnicos y los 6 fundamentos técnicos dan error, pero solo 3 fundamentos de esos 6 dan punto, ¿sí? Porque uno puede hacer puntos solamente con el saque, con el ataque y con el bloqueo, pero además de esos tres fundamentos, por el otro lado, si se les suma la recepción, se le suma la levantada, ¿no es cierto? Y la defensa, y todos esos fundamentos dan error. Yo me puedo equivocar con cualquiera de esos 6 fundamentos, pero con solo 3 puedo hacer un acierto de punto. Entonces el voleibol además es un deporte donde el error, donde debemos convivir con el error. Es más, las estadísticas, ¿qué información nos dan además las estadísticas? El contrario. ¿Cuántos puntos sumamos nosotros gracias al error del contrario? Entonces, el error es una cuestión con la que debemos convivir permanentemente, ¿sí? Y una cuestión importante para hacer del aprendizaje algo efectivo es hacer fácil lo complejo, ¿sí? Y no me estoy refiriendo exclusivamente a esto de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, como una cuestión didáctica, ¿sí? Sino que me estoy refiriendo como una cuestión de concepto fundamental, ¿sí? ¿Sí? El aprendiz tiene poca capacidad de retención, por lo tanto, si queremos que aprenda el remache, por decir algo, no le podemos dar la tarea de aprender al mismo tiempo la carrera, el despegue o el rechazo, el armado del brazo, el mirar la pelota, el coordinar con el levantador para en qué momento empieza la carrera, el golpe al balón, el aterrizaje, toda la cuestión, todo el complejo técnico, digamos, no se lo podemos dar de una porque no lo va a poder hacer. Entonces, porque mientras está tratando de acordarse de que el último paso de la carrera es el más importante porque tiene que ser largo y explosivo, ya cuando está tratando de acordarse de eso, la pelota ya se le vino encima.
Entonces, el que está aprendiendo tiene poca capacidad de retención. Hay que hacerle la tarea lo más fácil posible, ¿sí? Y una cuestión también importante, que también se la tomo a Manolo Concepción, que nos dio esta charlita, que el niño pase menos tiempo tratando de entender el ejercicio y más tiempo desarrollando y mejorando sus habilidades. Si nosotros complejizamos demasiado una actividad, ¿sí? El niño va a estar más preocupado de no equivocarse en hacer el ejercicio de que el objetivo de golpear el balón, ¿sí? Entonces, esa cuestión también es relevante a la hora de hablar de aprendizaje, ¿sí? Y las destrezas son específicas a la tarea. Esto es una cuestión importante porque si yo quiero que los niños aprendan el golpe de antebrazos, tengo que hacer un ejercicio de golpe de antebrazo, ¿sí? Y no que los niños saquen, le peguen 20 veces a la pelota y dentro de las 20 le peguen una de antebrazo, ¿sí? Si yo quiero que haya aprendizaje de una tarea específica, tengo que hacer actividades específicas para esa tarea, ¿sí? Tengo que poner énfasis específico en esas cuestiones. ¿Qué queremos que los niños aprendan? A jugar al vóley. Eso queremos que aprendan. Me imagino yo que todos estarán de acuerdo conmigo, ¿sí? Si somos entrenadores de vóley, ¿qué queremos que aprenda el niño? A jugar vóley. Esta es la gran pregunta. ¿Cómo puede el niño o la niña aprender a jugar vóley? Esta es la gran pregunta que tenemos que responder. ¿Alguien se atreve a responderla? ¿Que no sea Leo? A ver, yo le agregaría a jugar bien al vóley. Yo creo que, profe, diría a divertirse. Que primero a divertirse y que entienda. ¿Ya? ¿Quién más se atreve a dar una respuesta? Jugando, Cristian. Bien, Jugando. Charlie. Bien, Charlie. Bien, Charlie. Jugando. 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 Si queremos que aprenda a jugar al vóley, jugando. Tú, Leo, eres muy competitivo porque quieres que además aprenda a jugar bien. Claro. Y bien porque quieres que rinda. Y quieres que rinda para que gane. Así es. No, déjalos que se diviertan. ¿Y vos crees que a través... Sí, yo te entiendo el concepto tuyo. ¿Y vos crees Sí. que dándole el concepto de ser competitivo no se puede divertir? La competencia muchas veces desvirtúa el aprendizaje. Ajá. Muchas veces lo desvirtúa, porque si tú haces muchos ejercicios competitivos, ¿sí? Sí. Si le metes puntaje, si tú dices, ya, ¿quién hace más rápido y mejor 30 golpes a la pelota? Por hacerla rápido 30, no van a escuchar la palabra mejor. Van a escuchar quién hace más rápido los 30 golpes, y van a hacer 30 golpes. Claro. Profe, terminé. ¿Y cómo lo hizo? Horrible. Entonces, muchas veces en el aprendizaje, la competición, la competencia desvirtúa el aprendizaje. Yo trabajo formando futuros profesores y profesoras de educación física, y cuando hacemos algún ejercicio competitivo, les digo después de que terminamos ese ejercicio competitivo, que un rey de la cancha o cualquier cosa con competencia, con puntaje, les digo después, lo junto y les digo, ya, ¿qué pasó con el juego? ¿Cómo se sintieron? Y siempre sale alguien que dice finalmente, sí, jugamos, pero la parte técnica la desvirtuamos. La parte técnica no la hicimos bien. Por querer ganar le pegamos de cualquier forma, ¿sí? Entonces, yo no estoy diciendo con esto que no hay que incentivar el espíritu competitivo. Eso es otra cosa para mí. Claro. El espíritu competitivo, porque si yo soy entrenador deportivo y me dedico a formar deportistas, yo tengo claro que los deportistas van a competir. En algún momento van a competir, lo tengo claro. Y tengo que incentivarles en algún momento ese espíritu competitivo. Y además tengo que incentivarles de una u otra forma el deseo de ganar.
pero tengo que formarlos como personas íntegras, con valores, con una moral sólida, que no hagan trampa, ¿sí? Que no ganen a cualquier precio, que no todos no todos los caminos son válidos. Y todas esas cuestiones hay que amalgamarlas y tratar de introducirlas dentro del proceso. Es absolutamente necesario. Sí, yo estoy de acuerdo, todas esas cosas tienen que ir de la mano, indudablemente. El tema de los valores para mí es fundamental y principalmente en la edad de formación. Pero, por ejemplo, yo te digo, si vos pones a jugar al fútbol y no pones arcos, ¿qué pasa? ¿A qué jugás? No, Te digo, un objetivo, ¿no? yo no estoy diciendo que no pongas arco, además sería desnaturalizar el deporte. Claro, exactamente. Es como que al vóley le saques la red. Exactamente. O los límites de la cancha. O el punto, yo no estoy o diciendo, hacer el punto, claro. Yo no estoy diciendo que, pero en una primera etapa hay que jugar de manera colaborativa. Claro, exactamente. Juegos Porque colaborativos si para yo llegar juego ahí. si yo juego de manera colaborativa, aprendemos todos. Así es. Si yo Vos juego de estás manera planteando- competitiva en una primera etapa, no aprende nadie. Vos estás planteando que el juego le enseña el juego. Claro, sin duda. Sin duda. El juego es el que enseña el juego. Eso de esto no hay duda. Y no puede haber duda. Porque si alguien duda de esto, va a estar haciendo otra cosa. ¿Sí? Claro. Depende del concepto que le meta a la competencia. Por ejemplo, vamos a suponer, vos decías hacer 30 pases rápido y el mejor que lo hace y desvirtúa. Está bien. Pero yo puedo incorporarle la cuestión de la técnica para que valga el pase, ¿sí? Y, por ejemplo, si yo pongo a dos parejas de un lado, dos parejas del otro, y hacemos pase por arriba de la red, yo le cuento y le miro la técnica, ¿sí? Entonces vos vas corrigiendo y parando. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. Yo enseño a partir del juego, y incorporando lo que vos decís, pero a muerte el tema de las reglas claras, ¿sí? Y de la colaboración. Desde el juego colaborativo, para mí es fundamental. Exacto, porque si yo colaboro en una primera etapa, si yo colaboro, Sí, sí. mira, yo hago un calentamiento donde le pido a los jugadores no le peguen fuerte, porque si le pegan fuerte no va a funcionar el calentamiento. Entonces yo los hago lanzarse una pelota, saltar y pegarle muy despacio y direccionado para que otro haga una defensa, y así vamos haciendo unas rotaciones con todo en calentamiento. Claro. Entonces, ¿qué empiezan a hacer los jugadores rápidamente, ni de a poco, rápidamente? Cada vez le empiezan a pegar más fuerte, por este espíritu competitivo. Así es. Entonces yo les digo, muchachos, saquen el pie del acelerador. Lo que quiero es que calienten, es que entren en calor. Y si tienen que ir a cada rato a buscar la pelota y paramos el ejercicio a cada rato, no vamos a entrar nunca en calor. Entonces tienen que controlar el golpe, tienen que medir la fuerza, etcétera. ¿Por qué? Porque se ponen rapidito a querer ganarle al otro. Lo que a veces es bueno, sin ninguna duda. Si queremos ganarle al rival, ese espíritu tiene que estar. Claro. Pero hay circunstancias y motivos o momentos en los que debemos aplacar un poco esa aspiración competitiva que tenemos los entrenadores. Bueno, desde el punto de vista del juego, ¿sí? Porque ya dijimos que los niños van a aprender a jugar. Eso es lo que queremos. ¿Cómo pueden aprender? Jugando. ¿Y las técnicas? ¿Son importantes o no son importantes? Por supuesto que son importantes. Porque las técnicas deben ayudar a la resolución del juego. Deben ayudar a resolver el problema táctico. Deben ayudar a que tengamos éxito en la tarea que nos está proponiendo el rival. ¿Sí? Pero las técnicas per se, por sí solas, no tienen sentido. Yo no necesito un excelente remachador. No necesito un excelente levantador. Yo necesito un excelente atacante. Y quiero desarrollar un excelente armador. ¿Sí? Es decir, el remache no es lo mismo que el ataque. ¿Sí? El remache es la técnica, es la ejecución motriz de una cuestión que ya está estudiada en un patrón técnico, digamos, en una técnica de base. Pero el ataque es lo que me ayuda a resolver el problema táctico. Porque en el remache
no hay bloqueo, el levantador siempre levanta, o el armador siempre la tira para arriba de una posición cómoda. Yo siempre digo lo mismo. A veces hay equipos que se asustan, por decirlo de alguna forma, o se presionan, cuando el rival hace entra en calor, digamos, hace el calentamiento en la red, y los tipos, unos pelotazos, pero terribles. Y yo siempre digo lo mismo. Otra cosa es jugando, y otra cosa es con bloqueo, digamos. Y si nosotros sabemos bloquear bien y sabemos defender bien, estos tipos no nos van a poder ganar. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Muchas veces pasa, ¿no? ¿Sí? Entonces debemos diferenciar esto que acabo de decir, que hay técnicas de base que están estudiadas, ¿no es cierto?, en función de la biomecánica, y hay un patrón técnico que está preestablecido, que dice, por ejemplo, en el golpe de abajo, que siempre hay que tratar de ponerse detrás de la pelota, pero todos sabemos que eso después en el juego cambia. Por eso que es tan importante aprender las técnicas jugando. Porque me van a dar esta posibilidad de ir aprendiendo a resolver en el juego lo que tengo que resolver y motrizmente ir avanzando. ¿Sí? Yo sé que aquí hay una resistencia grande de un grupo de entrenadores que piensan que si el niño no sabe golpear la pelota no puede jugar. Y eso es mentira. Porque podemos jugar vóley con niños desde el primer día sin que le hayan pegado una pelota de vóley jamás en sus vidas. Si adaptamos el juego, los niños pueden jugar y se pueden divertir. Y podemos lograr adhesión, que es lo que estamos buscando. ¿Sí? ¿Dónde aprende a tomar las decisiones el que está aprendiendo? Pregunto yo nuevamente. En el entrenamiento. Sí. ¿Pero en qué del entrenamiento? Cuando juega. En el juego, en la repetición de la acción. En el juego. En el juego. ¿Qué me posibilita a mí? Es lo que acabo de explicar. Puede ser un excelente remachador, pero no saco nada si esa gran técnica que tiene y esa circunstancia de habilidad que tiene, en el juego no la sabe expresar. Porque no sabe leer el juego, porque no sabe leer la levantada, porque va a venir desde una armada que no va a ser desde cerca de la red, que va a ser desde más atrás, porque no va a leer el bloqueo, porque no va a leer un montón de circunstancias, porque aprendió solamente a pegarle fuerte a la pelota. Entonces, en el juego está la clave, ¿sí? Y es una cuestión que se viene hablando hace muchos años, esto no es nuevo para nada, ¿sí? Se viene hablando hace muchos años, y tenemos que seguir insistiendo en esto, ¿sí? No, y no quiero decir con esto que la técnica no tenga relevancia, la técnica tiene una importancia fundamental. Si tenemos mala técnica, vamos a tener menos posibilidades de éxito táctico. Pero esta técnica tiene que ser aprendida jugando. Después, el ejercicio analítico nos sirve, por supuesto que nos sirve, no lo podemos desechar. El ejercicio, el desmenuzar la técnica y en corregir a una cuestión técnica mal hecha con una actividad, con un ejercicio específico para eso, claro que sirve. Pero poner a un niño a enseñarle a golpear de abajo o de arriba frente a la pared es torturador, es totalmente aburrido. Y el niño o la niña no va a querer volver a ese deporte. Esta cuestión siempre la digo, cuando los dos compañeritos, o las dos compañeritas, a comienzo de año en la escuela, una va a la selección de básquet y la otra va a la selección de vóley. Y después al otro día se juntan y se cuentan las experiencias. Entonces la que va al básquet dice, no, lo pasé estupendo, estupendo. Porque corrí, jugué, salté, nos hicieron hacer unas actividades primero, qué sé yo, después nos pasaron unos petos y jugamos, y yo jugué y íbamos saliendo al gol. La niña no tocó nunca la pelota, pero corrió, vino, participó, estuvo, salió sudada.
Ahora, si le llegan a dar un pase y esa chica llega a lanzar y toca el aro, ya es fabuloso. Si encesta, esa chica no duerme en la noche. ¿Sí? Entonces lo pasó fabuloso. Y después, y la otra niña le dice, entonces yo me voy a ir al básquet contigo porque yo lo pasé pésimo. Porque me duele el brazo, el profe me puso detrás de la línea a hacer saque de abajo y no saqué nunca pude pasar la red, me aburrí, me enfrié. Entonces, no entendemos que la adhesión está en el disfrute, en la felicidad de estar ahí. Si yo soy feliz con algo, me voy a quedar. Si me incomoda una cuestión, me voy a ir. Entonces, eso es lo que debemos tratar de incentivar, ¿sí? Y generalmente se incentiva eso cuando los niños juegan. Los niños por naturaleza juegan. ¿A quién de nosotros no le gusta jugar? A cualquier cosa. ¿A quién de nosotros no le gusta jugar a algo? El ser humano por naturaleza le gusta el juego. Entonces debemos propender a que nuestros entrenamientos tengan mucho juego en su ejecución, ¿sí? A juego adaptado, desde el 1 contra 1 hasta el 4 contra 4, espacios reducidos, mucho tocar la pelota, todo lo que todos sabemos, digamos, ¿sí? Todo lo que todos sabemos, hasta llegar al 6 contra 6 y ahí ya se torna a veces menos participativo, pero si ya hemos hecho un buen recorrido desde el 1 contra 1 hasta el 4 contra 4, el 6 contra 6 también va a ser muy entretenido, porque todos van a dominar el juego, ¿sí? Y esto de saber leer, ¿no es cierto?, la circunstancia, la información que estoy recibiendo, esto de anticiparme, esto de ver las acciones de los otros, etc., ¿sí? ¿De dónde saco los ejercicios y actividades para el entrenamiento? Bueno, esta pregunta ya me imagino que todos ya la estarán contestando, obviamente. ¿De dónde sale todo? El juego. Quiero que los niños aprendan a golpear de abajo. Bueno, hago ejercicios puntuales, 2 contra 2, con red de por medio, elástico de por medio, 2 contra 2, y haciendo técnicas que vayan desde tomar la pelota, pero en la posición correcta de la ejecución técnica posterior al golpe antebrazo, ¿sí? Y jugando, dándose un pase, haciendo que el que no recibe avance hacia la red, dándole la estructura del juego, haciéndolos tomar conciencia de que no están dejando que la pelota caiga al piso, pero para que continúe la jugada, ¿sí? Y no solamente para golpearla, ¿sí? O por no dejarla caer. ¿Qué dice acá? Elementos que ayudan al entrenamiento. Bueno, sin duda, tener una meta clara y objetivos que nos van a ayudar a cumplir esa meta. Esto es algo que a mí por lo menos me ha dado buen resultado. Tener un elemento que ayude a enfocar el esfuerzo, ¿sí? Una mascota, si hablamos de niños, tener no sé, una mascota, ya sea un peluche o no sé, una caricatura, alguna cosa que se estampe en las poleras, no sé, una cuestión que me dé sentido de pertenencia, identificación. ¿Ya? Yo pertenezco a este grupo y esto nos representa. Un tigre, qué sé yo, somos luchadores, o somos aguerridos, qué sé yo, o no sé, un colibrí, nos movemos rápido, somos ágiles, no sé, una mascota creo que permite muchas veces ese sentido de pertenencia y esa identificación, ¿sí? Una historia, ¿sí? Una cuestión que me mantenga con el interés, digamos. Yo estoy construyendo una historia, vamos a escribir este año, vamos a escribir una historia, y esta historia se va a llamar así. No sé si han visto el último baile, The Last Dance, de la historia de los Chicago Bulls. Se llama El último baile porque Phil Jackson, el entrenador, sabía que lo iban a echar al final de esa temporada, y él todos los años les pasaba un cuadernillo con todos los ejercicios que iban a hacer, las jugadas, con todas las cosas, un manual, les pasaba un cuadernillo, y él lo titulaba, y a todos los años, a todas las temporadas les ponía un nombre distinto. No sé, por el primer año decía, no sé, por los novatos, qué sé yo, somos todos novatos y tenemos que aprender, no sé.
y construía una historia frente. Y le pone, a la última temporada le pone el último baile, porque él sabía que era su último año ahí, y eso hace que los jugadores se compenetren con ese proyecto, ¿sí? Con ese proyecto de que esta es la última oportunidad que vamos a estar juntos. Por lo tanto, hagámoslo lo mejor posible, hagamos historia con este equipo porque va a ser la última vez que vamos a estar juntos. Ese es un elemento que nos puede ayudar a enfocar este esfuerzo que queremos en el entrenamiento. Un lema, ¿sí? Yo siempre comento, digamos, que en el lugar donde trabajo hoy día, espontáneamente hace años atrás, a uno se le ocurrió llamar al equipo la familia, ¿sí? Seguramente había algunos conectados con la Cosa Nostra, entonces le pusieron la familia al equipo. Y desde ese momento que somos la familia. Y se mandan a hacer la remera de entrenamiento, se mandan a hacer la camperita, el polerón, y atrás le ponen hashtag la familia. Y nos identificamos con eso, nos sentimos gratos perteneciendo a este grupo. Somos la familia. Entonces, a veces esos elementos, que son muy fáciles además, muy fáciles de crear, de generar, generan un gran sentido de pertenencia. Yo me siento que pertenezco a esto, aunque no juegue nunca, pero soy de la familia, ¿sí? No estoy nunca en el entrenamiento en el lado de los titulares, pero pertenezco a este grupo, y este grupo es importante, este grupo es ganador, yo también soy ganador, me siento parte del éxito, ¿sí? Por ponerle algún ejemplo. Esto es de mis ex estudiantes, aquí saqué las últimas ideas, las saqué de ellos, bueno, había otras también de ellos. Esto es de mis ex estudiantes, que hoy día son mis colegas, somos entrenadores y estudiamos juntos el vóley. Pensar la técnica de manera lúdica. Es decir, si vamos a generar un ejercicio técnico que se nos aleje un poco del juego, veamos de qué manera lo podamos hacer lo más lúdico posible para que siga siendo entretenido. Que siga teniendo un desafío, alguna cuestión que haga que el niño quiera seguir practicando, quiera seguir ejecutando, ¿sí? Cuando se verifica el logro, cuando ya me doy cuenta que están logrando ciertas cosas, aumento el nivel de exigencia, y eso yo lo tengo planificado, lo tengo ordenado, lo tengo en mi mente. No se puede finalizar el entrenamiento sin que el niño o la niña, ¿sí? Ponga en práctica lo aprendido. ¿Y dónde lo va a poner en práctica? En el juego, ¿sí? Si hoy día me tocó hacer golpe anterazo, vamos a hacer ejercicio 2 contra 2, 1 contra 1, golpe anterazo, golpe anterazo, golpe anterazo. Vamos a terminar el entrenamiento jugando y le vamos a dar énfasis al golpe de antebrazos. Porque el entrenamiento hoy día versó sobre el golpe antebrazo, le vamos a dar énfasis en el juego, vamos a jugar 6 contra 6, pero vamos a poner ciertas reglas, ciertas normas, donde el golpe de antebrazos la lleve, ¿ya? Y no pueda dejar de estar presente, ¿sí? Lo que acabo de decir, digamos, en el juego dar énfasis a las tareas técnicas, si quiero dar, valorar permanentemente el éxito de los niños y las niñas, ¿sí? Tenemos que estimularlos, tenemos que felicitarlos, tenemos que ser positivos, tenemos que ser cariñosos, ¿sí? Ser cariñoso. Yo sé que hoy día esto es un tema delicado porque es muy fácil confundir las cosas. Hoy, aquí en Chile algunos colegios, algunas escuelas, algunos clubes les prohíben a los entrenadores tocar a los niños, está prohibido, no se puede felicitar, dar una palmada en la espalda, no se puede, por tantas cosas que han pasado, pero uno sí con el lenguaje, con las formas, con el lenguaje corporal, uno puede mostrar ese cariño, ese afecto y generar ese buen clima, ¿sí? Esto lo escribí mal. Es que está cortado. Bueno, está al revés. Permitir los errores que son positivos para el aprendizaje. Después lo voy a corregir cuando lo... Permitir los errores que son positivos para el aprendizaje. Hay errores que son positivos. Hay errores que no deberían tratar de decir, uno debería tratar de no permitirlos, pero hay errores que sí se pueden permitir. Cuando yo quiero, en un partido, quiero presionar un poco más, quiero avanzar, quiero crecer individualmente y me quiero arriesgar
jugar con el saque. Bueno, hay que permitir ciertos errores si es que se dan, ¿sí? Las correcciones de los errores deben ser rápidas para invertir más tiempo en el aprendizaje que en corregir. Muchas veces pasa en algunos entrenadores, a mí me pasa a veces, que cuando corrijo algo, hago una gran explicación de la corrección junto a todos los jugadores para explicar qué es lo que pasó, qué se hizo mal, por qué no tuvo mal tomar la decisión, cómo tiene que hacerse siempre, en qué circunstancias vamos a hacer esto, en qué circunstancias, es decir, pierdo 10 minutos, bueno, no 10, pero pierdo 3 minutos explicándoles a todo el mundo algo que hay que corregir, en vez de decirle en 10 segundos, mira, te paraste mal, párate más atrás y le repito nuevamente la pelota, la misma, para que corrija inmediatamente. Entonces hay que corregir rápidamente. Fomentar el trabajo en equipo, eso está claro. Cuando a uno le cuesta más, todos ayudan. Aquí el guía es el entrenador. El entrenador es el que tiene que incentivar a los niños, a las niñas que están aprendiendo, a que ayuden a los que menos pueden, a los que más les cuesta. Eso tiene que incentivarlo el entrenador. Siempre el equipo es lo más importante, ¿sí? En un trabajo de equipo, el equipo es lo más importante, porque las individualidades siempre van a existir. Nadie puede negar el nivel de rendimiento del mejor jugador, nadie lo puede negar, del mejor atacante, nadie lo puede negar, del armador talentoso, pero esto es un deporte de equipo. Ninguno de ellos sería nada sin el equipo. Entonces, el equipo es lo más importante. Y por último, nunca hay que olvidar que dejamos una huella imborrable, ¿sí? Imborrable en todos nuestros deportistas con todo lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, que los padres cometen muchos errores por amor y los hijos siempre a uno le cobran, bueno, yo no tengo hijos, pero los hijos siempre le cobran a sus padres o le agradecen a sus padres. Todo lo que hicieron bien, ¿sí? Se lo agradecen, y todo lo que hicieron mal se lo cobran, tarde o temprano. A esto es más o menos parecido. Yo siempre voy a dejar huella, independiente con quien trabaje. Chicos, grandes, medianos, sobre todo si son niños. Nosotros somos un ejemplo para los niños, ¿sí? Permanente. Por lo tanto, hay que estar ahí atentos a lo que uno hace y deja de hacer. Eso es lo que tenía para compartir con ustedes, Leo. Yo me imagino que no habría cumplido con algunas expectativas, porque estaban esperando que yo les diera los ejercicios para el golpe antebrazo, los ejercicios para el armado, pero la verdad es que creo que eso está en todos lados, eso está en todos los libros, en todas las charlas, en internet, en todos los videos en YouTube. Tenemos todos los ejercicios para todo. Creo que es mucho más importante reflexionar en el estilo de trabajo, en la filosofía de trabajo, en una filosofía de juego, en el entrenador que quiero ser y elijo ser. Hay que reflexionar en que el ser humano es lo más importante y mi ego tengo que aplacarlo de una u otra forma y tengo que tratar de tragármelo o tengo que tratar de controlarlo, dominarlo, ¿sí? Y eso va a hacer que los deportistas se sientan muy cómodos con uno y va a hacer que definitivamente uno se sienta satisfecho con lo que hizo. Cristian, no, al contrario. Yo la verdad que me encantó por dónde lo abordaste, me gusta mucho, porque esto es un poco también entender el tema de nuestra propia psicología. Es meterse en uno mismo para tratar de realmente conocerse y poder brindarse de la mejor manera a nuestros atletas. Yo te lo agradezco porque me encantó, de verdad. No te conocía tan filosófico. No, la verdad que me encantó. Chicos, a ver si hay alguna pregunta para hacerle a Cristian, aprovechenlo, por favor. Hola. Sí, te escuchamos, Leo. Yo te escucho bien. Bien. ¿Alguna preguntita, Ruli? No, porque ahí lo me conozco a parece Cristian bastante, sé cómo piensa. ¿Charlie estaba levantando la mano o idea mía? Sí, Chicos. Sí, Charlie, adelante. ¿Cómo te va? bien, ¿cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Un gusto, un gusto. Me pareció excelente porque rompió la rutina de todo lo que veníamos haciendo, lo que veníamos escuchando. Es una charla de vida y creo que es una orientación excelente.
Bueno, por eso es el jefe de nuestro grupo, Luis Testa. Tenemos un mentor que es Claro. Luis Testa, Cristian. No, Cristian, la pregunta más que pregunta, era una cuestión filosófica. Nos vamos dando cuenta de cómo es nuestra tarea. O sea, ¿para qué estamos como entrenadores? Estos conceptos que vos estás cambiando, que a vos te parece que al escuchar charlas no es algo que ha surgido ahora en estos 2 meses, sino que debe haber seguramente sido algo que vos has cambiado en tu vida. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué momento? Mira, ¿En alguna universidad? yo toda mi vida he intentado generar buenos climas de trabajo. Siempre he querido ser cercano a mi deportista y creo que, bueno, primero es por una cuestión de carácter y segundo porque yo fui entrenador muy joven. Me hice cargo de mis compañeros del propio equipo donde yo jugaba. Entonces tenía una cercanía con ellos muy grande, obviamente, ¿sí? Entonces siempre quise generar estos ambientes y a veces en algún momento por ahí digo, no, en realidad no sé, quizás no está bien esto de que yo invite a los jugadores a mi departamento, que yo les cocine una vez por mes y que conversemos y compartamos acá, quizás es mucho, y digo, el próximo desafío que tenga o el próximo año voy a hacer de otra manera, voy a cambiar porque no, voy a marcar una distancia, una diferencia y todo, pero no puedo. Siempre digo lo mismo y no puedo porque me sale natural. Esto de generar un buen clima, de ser cercano, de hacer bromas, de burlarme en alguna medida porque uno se cae, porque le pasa algo, nos reímos todos, qué sé yo. Por supuesto que también se ríen de mí, sin ninguna duda, se pasan riendo de mí, pero siempre en un ánimo de respeto, en un ambiente de mucho respeto, ¿sí? Eh, y bueno, efectivamente he cambiado algunas cosas que quizás he sido muy castigador en algún momento de mi vida como entrenador, muy castigador en el entrenamiento. Yo grito poco, hablo muy poco en los partidos, siempre dejo que los jugadores hablen por mí en la cancha y que se desenvuelvan en la cancha porque ya nos preparamos para eso, ya están preparados, digamos. Pero en los entrenamientos solía ser muy castigador, muy disciplinario. Además que tengo bueno, no sé si la tenía o la sigo teniendo, pero una obsesión por el control, porque tener todo bajo control. Entonces eso me llevaba a ser obsesivo con la disciplina, ¿sí? Cuando después de unos 20 años después me entero que los pelotudos igual se arrancaron de la concentración, igual se fueron una noche de juerga, igual, y me entero 20 años después, yo obsesivo con la disciplina. Entonces, pero siempre he tratado de generar ese clima de buena onda, de que todos se sientan pertenecientes, de que todos se sientan integrados, de que hasta el más malo de los jugadores, al de menos nivel, yo le doy importancia en el grupo. Siempre digo que si no tuviéramos a los reservas, no podríamos tener oposición en los entrenamientos para los titulares. Yo siempre estoy destacando de una u otra forma a cada uno en su rol, ¿sí? Y creo que eso me ha salido bien, ¿sí? Y bueno, ahora en los últimos años he tratado de bajar un poco esto del aspecto más disciplinario, quizás más castigador en los entrenamientos y que yo antes por todo tenían que pagar, por todo tenían que hacer planchas o secantes, por todo tenían que correr. Entonces, bueno, esas cosas las he ido cambiando porque he entendido, digamos, he valorado mucho más las emociones de las personas. Seguramente también porque me estoy haciendo más viejo, eso está claro, digamos. Mientras más viejo, más reflexivo se pone uno, digamos. ¿Sí? Y empieza a reflexionar cosas que antes no las pensaba. Mientras menos tiempo ve que a uno le queda de vida, más reflexivo se pone, digamos, y más se pone a filosofar. Entonces, también es una cuestión que sin duda hace 20 años yo no la tenía, Claro. ¿sí? Pero creo que es importante ayudar a los más jóvenes a pensar en estas cosas, a pensar, no digo que sean así, pero a pensar en toda esta cuestión del ser humano, de la emoción y todo, porque quizá podrían empezar a recorrer este camino antes de una forma más reflexiva. Y si lo logran con más juventud, sin ninguna duda
van a sentirse más plenos, digamos, van a tener más éxito en lo emocional, sin duda. Claro. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Ruli? Es muy probable que se sientan más cómodos trabajando también. Que tal vez sea por ahí. Claro. Sí, sin duda. Sí. Hay que romper muchas barreras, ¿no? Con el tema del exitismo. Bueno, ustedes tienen un ejemplo ahí en Chile de, para mí, uno de los mejores profesionales, más allá de que yo no lo conozca personalmente, pero el tema de la coherencia, como por ejemplo Marcelo Bielsa, ¿sí? Yo digo siempre que es uno de los pocos que yo escucho o me doy cuenta de que lo que piensa lo dice y lo hace, ¿sí? Y bueno, yo digo, para romper ese tipo de cuestiones hay que tener mucha espalda muchas veces para poder incluso después ascender en tu propio trabajo, porque voy a decir, yo como entrenador quiero ser el entrenador de la selección nacional, un ejemplo, ¿sí? Y hay muchas cosas en el medio que hay que romper, es muy duro, pero a través de este tipo de mensaje como el que dio Cristian, yo creo que aportamos muchísimo. Yo te agradezco, Cristian, porque para mí fue muy linda la charla, muy linda y muy profunda, y como dijiste, te veo muy autocrítico, muy reflexivo. ¿Sabes lo que pasa, Leo? Que cuando uno es docente y uno Sí. forma futuros profesores, si no es autocrítico, va a estar traicionando, digamos, la formación. Yo tengo que ser autocrítico porque soy profesor. Claro. Es una norma, digamos, para poder formar futuros profesores. Y como yo ayudo en eso, yo no puedo decirle a mis estudiantes que lo sé todo cuando no lo sé. No tengo que asumir cuando me equivoco y tengo que pedir disculpas si a alguien le perjudiqué en algo, lo ofendí. Tengo que demostrar, digamos, esa humildad y esa autocrítica, porque por más que me muera de vergüenza de haberme equivocado o de que me estén criticando, tengo que asumirlo y tengo que hacerlo, digamos, por esa coherencia con la que tiene que trabajar el profesor, digamos, Claro. el pedagogo, ¿sí? Es coherente. Yo admiro a Marcelo Bielsa, digamos, y esa frase que tiene que el éxito no importa porque ganamos y levantamos la copa, sino que porque efectivamente pusimos un esfuerzo noble, y fuimos nobles en entregarnos a la causa, Así es. ¿sí? Y hicimos ese tránsito y ese trayecto hacia el éxito, hacia levantar el trofeo, con mucha nobleza, con mucha entrega, ¿ya? Y a eso hoy día yo le doy mucho más valor que incluso que levantar ese trofeo, que no estoy diciendo que no me guste ganar, que me sigue satisfaciendo ganar, me sigue haciendo feliz ganar, sin duda, pero hoy día me hace mucho más feliz que venga alguien después de varios años, me abrace y me diga que tomó una decisión en su trabajo pensando en cómo lo habría hecho. Eso para mí es mucho más reconfortante. Genial. Bueno, chicos, vamos cerrando la charlita porque nos extendimos 2 horas y parece como que recién empezamos. Yo la disfruté muchísimo, espero que todos lo hayan hecho. Y bueno, le hago la presentación de mañana y después te dejo, Cristian, para que lo cierres con el saludo para la gente. Mañana vamos con un tema muy interesante también, que es con un gran estadístico argentino, un gran amigo, Diego Soler, que también lo conocimos en esa charla en el 95, yo tuve la suerte de conocerlo ahí, y bueno, es un especialista realmente en lo que hace, y bueno, nos va a indicar sobre el trabajo de estadística desde las bases hasta las divisiones superiores en alto rendimiento, así que no se la pierdan. Gracias, chicos, y Cristian, te dejo el cierre. Un gusto, un honor. Bueno, yo no sé si para Diego fue tan placentero habernos conocido en esa época, No porque toquemos el tema. No toquemos el tema. Lo subimos a una combi y la verdad es que no lo pasó bien. Ese fue Ruli, viaje. yo no fui, fue Ruli. No lo pasó bien en ese viaje, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Leo, te agradezco a ti por el privilegio que me has dado de poder conversar un poco con colegas, con entrenadores, entrenadoras que todos más o menos disfrutamos de esto y tenemos una pasión por esto. Y para mí es un privilegio poder de una u otra forma reflexionar y conversar con ustedes respecto de todas estas cuestiones que para mí son hoy día cada vez más importantes que el tema de la emoción, el tema de centrar nuestros esfuerzos en la persona, en el ser humano. Así que bueno, ha sido un privilegio para mí, Leo, te agradezco y les agradezco a todos por la paciencia, ¿sí? Cualquier cosa, Leo tiene mis contactos, todo, así que si alguien quiere algo más o se interesa por algo más, ahí estoy disponible. Muchas gracias y que estén muy bien.
Chao, Cristian, gracias. Chao, chao, hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno.